Gustavo, carrera especial con recarga de combustible. ¿Cómo se trabaja un día viernes y un sábado para calcular el consumo de combustible? ¿Cómo estás? Mirá, se trabaja en todas las tandas. El procedimiento la verdad es muy simple. Es simplemente poner una cantidad de combustible conocida en el tanque y al término de la sesión de entrenamiento o la clasificación o lo que sea, drenar el tanque, siempre con el mismo método. Entonces de esa manera se puede medir fácilmente cuánto consumió en la tanda de entrenamiento, por ejemplo. Cargas el tanque con cierta cantidad de combustible, girás la tanda, cuando para la tanda sacás el sobrante y dividís lo que se consumió en la cantidad de vueltas y ahí después calculás las vueltas de la carrera y la nafta que tiene que poner. Cada circuito tiene una cantidad de metros y una exposición al régimen de RPM que tiene una pequeña variante y no es difícil de calcular, si bien siempre necesitas que los chicos sean muy exactos a la hora de poner y sacar la nafta, pero por ejemplo salís con 30 o 35 litros en un entrenamiento, contabilizás cuántos litros de combustible vuelve a entrar el auto y eso lo dividís por la cantidad de vueltas y eso te da el consumo de combustible. Si suele haber bandera roja o la vuelta del piloto no son a fondo, de todas maneras se puede calcular el consumo. Ahí hay un factor, como te digo, que es más de experiencia. Por supuesto, el auto en una vuelta lenta gasta menos combustible. Ahí hacemos un cálculo un poco estadístico, que es lo que te decía recién. Es decir, consideramos que en esa vuelta, por ejemplo, el consumo es un 80% del consumo de una vuelta rápida. Sí, ahí tenés que considerar las vueltas pasadas que tenés por boxes y después, bueno, le calculás un porcentaje de vueltas lentas por si de pescar, por si pasa algo en carrera. Son 15 litros, pero ¿habitualmente se carga más de esos 15? Generalmente sí, siempre se carga un cachito más. ¿Y eso a qué se debe? Un margen de seguridad, ha pasado muchas carreras que han quedado sin combustible, ha pasado que se compliquen por algo que te deja recontra expuesto y te hace perder muchísimos puntos que a fin de año duelen y mucho. Normalmente sí, un poco más, no una barbaridad, pero sí un poco más, 17, 18 litros, tal vez 20, depende de la pista. Sí, siempre un poquito más le cargas. ¿Y eso a qué se debe? ¿Al consumo de los autos actuales, a las características del circuito? No, a veces tenés diferencias de consumo distinto al motor. Entonces, para no quedarte corto, siempre un pelito más le calculás.